Muy bien, amigos, amigas, estamos en Voz de Libertad, la revista informativa de la Asociación de Periodistas de La Paz, y estamos con un invitado especial, Hugo de la Fuente Virués, ex superintendente de hidrocarburos y analista en temas de energía, energéticos, en temas petroleros. Muy buenos días, doctor de la Fuente, bienvenido a Voz de Libertad, la revista informativa de APLP Radio. Muchas gracias, licenciado Zelay. Le agradezco su gentileza, la generosidad que siempre tiene de invitarme. Bien, doctor de la Fuente, estamos en la agenda informativa con un tema que ha ingresado en las últimas 2 semanas y que tiene que ver con la producción de biodiesel. En realidad, el gobierno ha anunciado y ha firmado un acuerdo, además, con los productores de Santa Cruz para que en adelante en unas 250.000 hectáreas se produzca la materia prima para el biodiesel a partir de soya transgénica. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo analiza usted esta nueva producción, un poco que obviamente va a tener influencia en el campo de los hidrocarburos? Bueno, ese es un tema realmente complejo. Aquí vemos un giro muy claro que hizo el gobierno. Si nosotros nos retrotraemos al 2006, 2007, 2008, y era una idea de anteriores gobiernos la posibilidad de precisamente generar los bioenergéticos, es decir, utilizar, por ejemplo, la caña de azúcar para generar alcohol anhidro, y esto se ha mezclado con la gasolina, de esa manera tener un producto cuyo componente hidrocarburífera salido del subsuelo sea menor. Ahora, también, obviamente, dentro de esa lógica, se hablaba alguna vez del tema de utilizar, por ejemplo, la soya, ¿no? Para entrar específicamente en el diésel, que se llama el biodiesel. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos componentes que normalmente se utilizan en el consumo diario, uno que es hacia la gasolina y otro es al diésel. Uh-huh. Como país, la parte más importante es lamentablemente el tema del diésel. Uh-huh. Como país gasífero tenemos muy poco componente de pesados, consecuentemente en los últimos 30 años hemos sido importadores de diesel oil. Ha habido épocas, en la época alta, donde se importaba el 50% de las necesidades del mercado interno, y hoy día, como usted sabe, inclusive eso se ha incrementado. Doctor de la Fuente, eso quiere decir que como país, por ejemplo, nunca hemos tenido ese petróleo denso, ¿no?, que permite la producción y la obtención de diésel, ¿no es cierto? Correcto. Ese es el punto, ¿no? Sí, ese es el punto. Pero en ese sentido, ¿cuál era el discurso en su momento? El discurso en su momento era el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, el gobierno de Evo Morales en su momento tenía una posición fortísima respecto a que no se podía permitir que la utilización precisamente de los campos, ¿no es cierto?, en detrimento de la seguridad alimentaria. Uh-huh. Entonces, esto ha sido interesante cómo en el tiempo ha ido cambiando. Ustedes saben de que en su momento había una relación muy cercana con Lula da Silva, una relación muy cercana con el Brasil, por una visión ideológica. Sin embargo, en ese punto había una discrepancia muy grande, ¿no? Brasil, como usted sabe, históricamente es un país que utiliza el alcohol y utiliza el biodiesel, ¿no? Entonces, ese era un punto parecía irreconciliable. Sin embargo, aparentemente, esa visión que, entre comillas, se tenía de seguridad alimentaria, que también tenía una relación con el tema del medio ambiente, hoy día se ha superado, no sé si está bien decir superado, pero claramente hay un cambio. Para ser gentiles, ¿no es cierto?, hay un cambio, y el hecho es de que hace un año y medio se ha estado trabajando específicamente con el tema del alcohol anhidro para las gasolinas. Se está hablando de que se tiene que ampliar obviamente el horizonte de la cosecha, y eso del sembrado, y consecuentemente significa un poco depredar el medio ambiente en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, la discusión es muy compleja. ¿Por qué? Porque se dice, si utilizamos este tipo de productos, es decir, productos naturales, vamos a tener
menos gases de efecto invernadero. ¿Me entiende? Entonces, por una parte depredas, pero por otra parte tiene un efecto positivo utilizar este tipo de productos, ¿no es cierto? En la producción del anhídrido carbónico. Exacto, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Ahora bien, el hecho de utilizar ya yendo a la pregunta en concreto, el hecho de utilizar los transgénicos es una complejidad muy grande porque el mundo en realidad está en contra de los transgénicos. Pero si agarramos y nos referimos específicamente que esta soya transgénica va a ser utilizada para la generación del biodiesel, entonces bajo ese sentido ya no sería utilizado para el consumo humano y claramente los transgénicos tienen la característica que tienen rangos de producción muy importantes, más grandes obviamente que los normales y eso es una realidad. ¿No? Entonces, bajo ese sentido, aparentemente el hecho de que utilices transgénicos, entonces lo que te hace es claramente eficientizarte, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ¿no es cierto?, si no tenemos este tipo de sembrados que son mucho más óptimos, tendríamos que ampliar la frontera agrícola. ¿Me entiende? Entonces, bajo ese sentido, parecería razonable, bajo ese sentido. Pero como les digo, esto es tan complejo, ¿no es cierto?, que siempre desde el punto de vista, por ejemplo, de los medioambientalistas, esto es una aberración. Claro, porque se tiene que avanzar la frontera agrícola. O sea, y es deforestación. Deforestar el bosque. Exacto. Deforestar el bosque, pero por otro lado también está el argumento de que al ser un cultivo eficiente, que una de las variedades, entiendo, o sea, es, por ejemplo, vamos a decir así, inmune a la sequía, este transgénico, una de las variedades de soya, ¿no? La otra es inmune a las plagas, es decir, está protegida, ¿no? Protegida contra todas esas inclemencias, podríamos decir, ¿no?, de la naturaleza, pero al mismo tiempo, o sea, hay el tema de la discusión sobre los pasivos ambientales que puede generar, ¿no es cierto? Es todo. Exacto. Es una manipulación genética que hace, obviamente, las plantas, las convierte en extraordinarias en este sentido. Empero, ¿no es cierto?, es una discusión ética, es una discusión que es muy, muy compleja. Pero evidentemente el gobierno aparentemente ha pasado ya del terreno de la visión de vanguardia, ¿no es cierto?, que tienen todos los gobiernos de izquierda, que son vanguardistas en este tema de defensa, de muchas cosas, ¿no es cierto?, y a un tema mucho más práctico. Más práctico, ¿no? más pragmático. Pragmático, ¿no es cierto? Pragmático. Entonces, claro, uno dice, este es un gobierno progre, pero un gobierno progre que aprueba transgénicos. O sea, es un sinsentido. Es una paradoja. ¿No? Es una paradoja. Es una paradoja, ¿no? Bien, pero vayamos a lo que usted dice, doctor de la Fuente. O sea, hay un factor que creo que está llevando inclusive al cambio y a tomar esa ruta del pragmatismo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son esos factores que podrían o que pueden estar llevando al gobierno a, digamos, primero que había una discusión? Yo recuerdo muy bien, uno de los parámetros era todavía cuando estaba Fidel Castro Ruz vivo, decía él, o sea, no podemos producir alimentos para alimentar los motores de las máquinas, cuando esos alimentos deberían destinarse a la seguridad alimentaria de los seres humanos que padecen hambre. Creo que esa era una consideración ética fundamental del debate, ¿no? Y creo que esa era un poco la línea que seguían todos los países, un poco, tal vez creo que se ha ido rompiendo en Brasil, todo eso, pero más o menos había una línea, ¿no? Pero ¿qué puede llevar a un gobierno que primero consideraba todos ese planteamiento, esos valores, esos fundamentos éticos, morales, etcétera, de la discusión, ¿qué puede llevar a una visión más pragmática, en el sentido de que debe producir ahora biodiesel? Bueno, primero son las necesidades reales que tenemos, pero a ver, hay dos consideraciones. Uno es la consideración política, ¿no? Este tipo de acción del gobierno, ¿no es cierto?, tiene un efecto muy positivo en lo que es el agrocruceño. ¿Por qué? Porque significa meter mucho dinero, ¿no?, al agro, y estamos yendo ya no solamente a la caña y al trigo, sino también a la soya, ¿no? Porque claro, antes era insospechado que a la soya, que es evidentemente un alimento, ¿no es cierto?, agarrabas y le metías transgénicos, ¿no? Era insospechado. Pero
tiene una parte política, evidentemente, pero hay la parte económica. Nosotros somos un país que tenemos mucha subvención, ¿no? Tanto en gasolina, tanto en diésel, y eso nos está, obviamente, nos está dañando de manera importante. Y claro, y hay maneras, y es evidente, ¿no es cierto?, que hay maneras como tú puedes bajar las cantidades de subvención, porque mirando un poquito, por ejemplo, la información decía, en el tema, por ejemplo, de reemplazando cuánto vamos a pagar, por ejemplo, en el tema del costo del producto traído a Bolivia, sería de 250 millones, para darles un ejemplo, ¿no? Y si lo hacemos en Bolivia y pagamos el precio del mercado, ¿no? Nos va a costar 150 millones, o sea, vamos a reducir en 100 millones. Solamente les estoy hablando del tema, por ejemplo, del alcohol anhidro. Entonces, evidentemente es mejor en términos económicos para el país. Y en el tema específico del diésel todavía puede ser mejor todavía, el del biodiesel. ¿Por qué? Porque primero el diésel es caro, ¿no? Y tenemos un requerimiento para mercado interno muy alto, muy alto. Entonces, el hecho y además, por otra parte, perdón, un elemento más importante, que el biodiesel te permite mezclar con el aceite hasta el 50%. Por ejemplo, con las gasolinas, las mezclas tienen que ser muy bajas. Pero con el biodiesel te permite hasta el 50%. O sea, bien, 50% de importación y el otro 50% puede ser producción interna de los aceites, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos las dos respuestas, la respuesta política y la respuesta económicamente pragmática, si le queremos llamar. Es decir, una visión, digamos, que tiene que ver sobre todo con reducir una subvención, ¿no? Una subvención que ya repetidas veces, y sobre todo en el caso del diésel, decía usted, doctor de la Fuente, es muy pesada, digamos, muy, ¿no? Pesada. Para el Estado, que además el biodiesel se destina sobre todo al sector productivo, a Santa Cruz, correcto, que son ellos justamente los que necesitan sobre todo el biodiesel para producir en el agro, ¿no es cierto? Ah. Y esto constantemente ha ido incrementándose, subiendo, y un poco la visión ahora sería reducir esa subvención, ese subsidio, con el fin un poco de aliviar, ¿no es cierto?, esta carga fiscal. Exacto, pero además tiene otro efecto positivo, que ese dinero que teníamos que sacarlo al exterior por concepto de importación de diésel, es un dinero que se queda en mercado interno y se va a los productores, se va a ir a los olleros y se va a ir pues al oriente. Entonces, imagínense políticamente, ¿no es cierto?, ¿qué significado tiene eso? Tiene evidentemente un gran significado, y además creo que es una demanda que sobre todo los olleros la venían planteando constantemente, ¿no es cierto? Porque creo que uno de los ejes de las peticiones que tenían era justamente que el país se abra a los transgénicos, ¿no? Pero ahí se tropezaba con el tema ideológico, ¿no es cierto? Claro, que aparentemente ahora ha sido superado, pero además, bueno, en este tema hay una crítica que yo creo que es fundamental. Existen productos, ¿no es cierto?, que no son la soya. Son productos, son una suerte de cocos, más o menos, que, por ejemplo, no son para consumo humano. Y esos normalmente, ¿dónde se plantan? Se plantan en todo lo que podría ser el Chaco. Se plantan en zonas desérticas. Entonces, se da una mejor utilización, ¿no es cierto?, a los sectores que no son productivos. Entonces, por ejemplo, esa sería una mejor idea, ¿no? Por ejemplo, los israelíes, ¿no?, tienen esa idea, ¿no?, de que en los lugares que son desérticos se planta este tipo de productos, ¿no? Perdón, de plantas, y claro, es en el Chaco donde no se produce nada, donde solamente hay algarrobos, ahí se empieza a plantar, y lugares que eran completamente desérticos, donde no te producía nada, entonces ahí tienes que meter producción, ¿no? Pero claro, le llama la atención que la soya precisamente la vas a meter. Primero va a ser soya, luego va a ser transgénico para el colmo de los males, ¿no es cierto?, cuando hay opciones, digamos, alternativas que son mejores, ¿no? Pero por eso yo digo que también hay un sesgo político en este tema, porque claro, tiene un beneficio político muy importante. Muy grande. Creo que
creo que es un incentivo grande para el sector productivo, ¿no? Sí, sí, es un incentivo grande y todo el Oriente se va a ver beneficiado, y es verdad, es una cosa bajo ese sentido positivo. ¿No? Bien, el otro tema, doctor de la Fuente, es que, como usted decía, en realidad los campos bolivianos no no tienen en sus líquidos no tienen esa densidad suficiente como para producir diésel, ¿no? Pero el otro factor, y no sé qué opina de esto, es que y lo estamos viendo, esas señales son las que estamos viendo constantemente en el mercado, es que la producción no está en el mismo nivel que en anteriores años. Esto tiene que ver también con una decisión de ese tipo. ¿Cómo analiza usted el tema? Yo creo que sí, ¿no? Los campos más importantes han tenido una baja sustancial en la producción de líquidos, sustancial, y eso afecta directamente a lo que tiene que ingresar a las refinerías. Lo que llega a las refinerías es cada vez es un producto más liviano, y eso significa que es bueno para la gasolina, pero significa que tenemos que importar más diésel. Más diésel. Más Claro, diésel, ¿no? ¿no? Y usted sabe, no estamos pudiendo cumplir nuestros contratos, nuestros volúmenes de producción de gas natural han bajado de manera importante, sustancial, entonces necesitamos pero con urgencia poder elevar la producción, y elevar la producción también significa tener mayores reservorios. Uh-huh. Y en esto creo que también se ve el hecho de que, no sé si usted comparte o ve también lo mismo, creo que el gobierno y un poco hoy se hace un paro en Tarija porque hay actividad de exploración en una reserva, pero creo que un poco el gobierno ha comenzado a buscar reservas y por todo lado. ¿Qué opinión tiene usted de esto? No se está produciendo hidrocarburos en el mismo volumen que hace unos años, ha bajado la producción, pero al mismo tiempo creo que el gobierno está incentivando, está buscando algo así como desesperadamente llegar, recuperar ese nivel productivo y quién sabe si pasarlo. ¿Cómo ves esto, doctor? Sí, claro. Evidentemente es una necesidad, ¿no? Porque claro, si miramos un poco a la historia, los principales descubrimientos se produjeron en la época de la capitalización, que es una mala palabra, obviamente, para el gobierno, sí. ¿no? Y desde ese momento al presente, nuevos descubrimientos importantes no se tuvieron, salvo lo último que hablaron, ¿no es cierto?, que se había encontrado gas natural en un campo muy profundo. Boyuy, ¿no? ¿no? Entonces, pero bueno, usted sabe de que el tema político a veces le da un gran cartel a este tema, pero el hecho es de que este campo no sabemos qué es lo que está ocurriendo hasta el presente. No hay información, doctor. No tenemos información, ¿no?, salvo la que se dijo hace tiempo, ¿no? Entonces, supuestamente ya se debía haber llegado al lecho más profundo, debemos tener mejor información, pero el tema es que esto ya no se ha informado. Entonces, es claro de que nosotros necesitamos superar los volúmenes no superar siquiera, por lo menos mantener los volúmenes que teníamos, que han ido bajando de manera importante. Y tenemos que además de dónde sacar los reservorios, porque ahora San Alberto, San Antonio, sus volúmenes de producción han bajado de manera importante porque los campos declinan. Y cuando el campo declina, lo que más declina es el líquido. Entonces, imagínense nuestra situación, una situación terriblemente difícil. No estamos pudiendo conseguir, no podemos cumplir el contrato con el Brasil, no podemos cumplir el contrato con la Argentina, no podemos desabastecer el mercado interno, es una situación muy difícil. Yo creo que el gobierno en este sentido está buscando soluciones, ¿no? Y está buscando soluciones a veces desesperadas, porque bajo la visión que tenía el gobierno de que el tema de medio ambiente se respetaba, estos lugares en específico, claro, que tienen una protección internacional, se respetaban, y hoy día, ¿no es cierto?, se ingresa, o sea, se está rompiendo todas las reglas políticas de ética que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema importante, pero como le digo, a lo malo también hay lo bueno, ¿no es cierto?, de que podemos reemplazar cosas que son importantes. Bueno, pero el tema, doctor de la Fuente, es que hay una nueva realidad que tiene que ver
con una menor producción, ¿no? Una menor producción de hidrocarburos, y que esto inclusive se refleja en una menor producción de líquidos, de donde sale, yo creo, el tema del autoabastecimiento, por ejemplo, de gasolina, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué sucedería si seguimos en esta dinámica? Claro. ¿Qué tipo de situación se daría? Nos va a comer la subvención, y lo peor es de que ya el gobierno ha experimentado de que no es un tema sencillo decir, no, levantamos la subvención. Ustedes saben, hace algunos años el gobierno de Evo Morales estuvo a muy poco espacio de irse, ¿no es cierto? Porque quitó la subvención y pensó de que con el poder político que tenía eso lo podía sustentar, y no fue así, ¿no es cierto? Claro. Tuvieron que cambiar, ¿no? Un gobierno tan fuerte con tanto apoyo popular se podía ir en menos de 48 horas si no tomaba una decisión a la inversa. Y eso no solamente ocurrió en Bolivia, eso ocurrió, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer alguna consultoría, y donde se ha tratado de sacar algún tipo de subvenciones, aún siendo pequeñas, ¿no es cierto? El pueblo se levanta. Y en Bolivia la subvención es altísima, y además es para todo. Consecuentemente, es muy complejo. Entonces, el gobierno tiene que buscar desesperadamente por encontrar solución a este tema, ¿no es cierto?, que cada vez es más álgido. Porque el tener precios bajos, ¿qué significa? Significa que la gente compra la gasolina y la utiliza para pasear, etcétera, etcétera. Usted, por ejemplo, se va al Paraguay. Yo tenía a los amigos en el Paraguay y decía, vamos a pasear. Dice, no, es muy caro. Claro. Claro, porque la gasolina es muy cara. Mide costo-beneficio. Claro, entonces, en cambio en Bolivia, ¿no es cierto?, la gasolina es muy bajo, ¿no? Muy bajo, la verdad. ¿No? El GLP es muy bajo, todo es muy bajo, y cuando tienes el precio es el marcador de mercado. El precio te dice si hay abundancia o hay pobreza del producto. Pero si tienes un precio bajo, ¿no es cierto?, entonces, no, hay abundancia. Y eso ya ha dejado de ser verdad. Ya no tenemos abundancia, pero el gobierno no tiene la capacidad de decir, vamos a quitar subvención, porque sabe que se va a ir a su casa. Claro. Consecuentemente tiene que buscar alternativas. Y la alternativa es la que estamos viendo en este momento. Entonces, hemos entrado a un proceso de pragmatismo. De pragmatismo, y además decíamos tal vez, y hablábamos con gente de Tarija, antes de que usted llegue, decía, inclusive allá se está pensando en que en muchos casos se está exacerbando una visión extractivista de los hidrocarburos. ¿Qué opina usted al respecto? No, y es así, ¿no? En este momento la visión, yo creo, del país es los hidrocarburos es nuestro camino a superar la pobreza extrema, a superar, no sé, el analfabetismo, que dice que ya no hay analfabetos, pero no es tan cierto. Superar la pobreza en realidad y generar desarrollo. Entonces, claro, es evidente, ¿no es cierto? Con dinero se genera todo lo que uno quiere. Y esa es una necesidad que como país tenemos. Ahora, claro, es poner en la balanza, ¿no es cierto?, ese modelo extractivista que nos va a generar, digamos, alguna suerte de bienestar a la población, y la otra, ¿no es cierto?, es atacar el medio ambiente. Entonces es algo muy complicado, pero como le digo, y en el tema del medio ambiente, ahora, ¿no es cierto?, ya no es tan sencillo, ¿no? Antes no era la ideal, era sencillo, ¿por qué? Porque decías, tienes que protegernos, tienes que cuidar esos lugares, ¿no es cierto?, son santuarios, etcétera, 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 pero ahora dices, no, si yo utilizo estos productos, si amplío esta frontera, lo que voy a tener es menos contaminantes. Entonces, mire cómo se ha vuelto de compleja la discusión. Claro, ¿no? Tenemos hoy por hoy ese tema, pero ¿qué salidas ve usted a esta suerte de nueva coyuntura que se ha presentado? ¿Qué es lo que debe hacer el no hay nuevos descubrimientos, la fuente de ingresos va reduciéndose, esto tiene que entrar ya a lugares impensados antes por el gobierno, por cuestiones políticas e ideológicas, pero resulta, o estratégicas, ¿no?, que afectan los intereses también de la gente. Como le decía, hay un paro ahí en Tarija, ¿no? ¿Qué defiende Tarija en este momento? Defiende una reserva de fauna y flora. No quieren que Petrobras Bolivia entre a explorar, ¿no?, porque sostienen que eso va a alterar el equilibrio. Entonces ahí ya comienza a darse esa pugna. ¿Qué medidas se deben tomar y adoptar para superar justamente podríamos llamarle inclusive este intríngulis en que se ha visto, en que se ve en este momento, digamos, esta situación tan
tan complicada en que se ve el gobierno? Uno de los problemas más grandes es de que el gobierno está buscando las salidas más fáciles. Se tiene cierta información que, por ejemplo, en esos lugares hay un potencial importantísimo. Entonces, hay alguna información relevante de que en ese lugar vamos a encontrar gas natural. Entonces, se está apostando, ¿no es cierto?, a entrar en lugares donde antes no se debían de hacer. Cuando la idea básica que se tiene cuando haces haces política hidrocarburífera, abres mercado, ¿no es cierto?, das condiciones para que vengan empresas importantes al país a hacer exploraciones, explotación, pero guardas estas reservas, ¿no es cierto?, porque son reservas, y ya está, ¿no es cierto? Entonces, pero hay tanto interesado que evidentemente debe haber mucho otro potencial que está fuera de las áreas protegidas, seguro. Pero en este momento no tenemos los actores que van a entrar a hacer explotación en el país, y lo único que nos queda, ¿no es cierto?, a los pocos que tenemos, abrirles las puertas de algo que antes no se podía tocar, ¿no? Entonces, pero ¿qué solución podemos dar? Abrir una política más grande, poder posibilitar, ¿no es cierto?, que vaya más inversión, pero también ahí tenemos el otro sesgo ideológico, ¿no es cierto? Para abrir las puertas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra constitución, tenemos que cambiar la proporción que le tenemos que dar al inversor, porque nuestra proporción del 50% de entrada, ¿no es cierto?, no le conviene a nadie, ¿no? Cuando alguien viene a invertir al país, ¿no es cierto?, Es riesgo. Claro, es riesgo, y analiza además qué otras ofertas tienen en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, se va al Perú y es 17%, 16%, se va a la Argentina, entonces uno tiene que ser competitivo inclusive para atraer inversión, ¿no? Entonces, la situación es muy compleja, extremadamente compleja, y los pasos que está dando el gobierno son pasos, digamos, que son, o sea, son pasos que ya los conocíamos hace 2 décadas, y que hoy día, ¿no es cierto?, están buscando una solución que ya la conocíamos, pero ¿qué ha significado? Ha significado transigir con sus propios principios, transigir con todo lo que había dado como discurso, y hoy día abrirse al pragmatismo. Entonces, lo que está haciendo es ser pragmático, y el hecho de que entren en reservas forestales, dice, no, no es forestal, es una señal, ¿no? Sí, no es una señal de que nos estamos abriendo a decir, quiero quedarme como gobierno, y la única manera de quedarme como gobierno es seguir manteniendo, ¿no es cierto?, el bienestar que hasta este momento he generado. O sea, que no se corte la plata, Exacto. los ingresos que recibo por hidrocarburos, ¿no? Claro. Porque esa es la base de mi ingreso. No puedo prescindir de eso, claro, si tengo un modelo que se fundamenta sobre todo en la exportación de hidrocarburos, ¿no? Son 16 años, ¿no es cierto?, 16 o 17 años que el gobierno, ¿no es cierto?, ha tenido una panacea, ¿no? Ha tenido una panacea, o sea, se ha sacado la lotería, en otras palabras. Se ha sacado la lotería, ¿no es cierto? Ingresos altos, precio petrolero, impensado, $110, $140. Claro. ¿No? O sea, han sido ingresos fuertes, pero parecería que todo eso ya es cosa del pasado. Claro, ya. Como todo en la vida, ¿no es cierto?, ya está llegando, ¿no es cierto?, a su fin. Entonces, ahora le toca lidiar, ¿no es cierto?, al gobierno como lo que habían hecho el resto de los gobiernos de antaño, ¿no es cierto? Éramos un país pobre, no teníamos dinero y teníamos que llevar adelante con todas esas restricciones. A él le ha tocado vivir, digamos, la época de vacas gordas, ¿no es cierto? Y ahora aparentemente se le está terminando. Y ahora, ¿no es cierto?, para poder conservar, ¿no es cierto?, el poder y poder conservar también la economía en márgenes de racionalidad, entonces tiene que transgredir todo lo que él decía que estaba mal, ¿no? Claro. Y no queda otra. Inclusive a riesgo de contradecirse a sí mismo. En cuanto a principios ideológicos, a fundamentos, ¿no? Era algo impensado, ¿no? Algo impensado, por ejemplo, porque para lograr, digamos, recuperar ese nivel de ingresos que había, de inversión en petróleo, tendría pues que, yo digo, inclusive dejar atrás un poco su discurso de nacionalización y todos esos temas que creo que son fundamentales, ¿no?, en su lógica y en su programa político, claro, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Toda su lógica hoy día tiene que cambiar, tiene que mudar precisamente al lado contrario
porque es la única manera de poderse sustentar, poder sustentar el país y poderse sustentar también políticamente, ¿no? Porque claro, como le decía, no es lo mismo, ¿no es cierto?, pasar la pobreza con muchos millones de dólares que estar en una situación. que realmente no tener dinero en pobreza, ¿no? ¿No? Mm. Es diferente. Entonces, obviamente el gobierno tiene que ser mucho más inteligente, ¿no? Cuando uno no tiene dinero, tiene que ir reduciendo las cosas, el gasto, ¿no? Y este gasto enorme que se tenía de generar, por ejemplo, elefantes grandes, ¿no es cierto? Uno va por todo el país y ve mercados de un manzano, ¿no es cierto? Y uno entra y encuentra, digamos, 10, 20, 30 vendedores, no tiene lógica, ¿no? Entonces, este tema pasado, hoy día se tiene que cambiar de visión y se tiene que ser más eficiente, ¿no? El dinero siempre es escaso, esa es la política que uno tiene que tener siempre en la vida, ¿no? Y el dinero tiene que ser invertido de manera eficiente. Bien, pero ¿cuál es la perspectiva, por ejemplo, con Brasil, doctor de la Fuente? Es decir, teníamos, y de hecho, tras el lamentable fallecimiento de Herbert Müller, se ha comenzado un poco a recordar cuáles eran las condiciones de aquel contrato, cómo se lo había negociado, cómo se había definido la fórmula de precio conveniente al final, porque eso es lo que nos trajo ha sustentado al país esa negociación de precios, pero ahora han cambiado las condiciones, ¿no? Porque ahora ya no es un trato de Estado a Estado, ya no es Bolivia, Petrobras, Brasil, etcétera, sino que ahora se nos ha informado que los acuerdos van a tener que ser de empresa a empresa, face to face, ¿no? O sea, ¿qué retos impone eso en estas además en estas condiciones internas? Claro, es muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque una cosa es negociar con otra empresa, ¿no?, estatal, donde existen criterios políticos, donde además los presidentes dicen, tú llegas al arreglo sí o sí, ¿no es cierto? No importa que sea más, que sea menos, ¿no es cierto? Tú lo arreglas. En cambio, ¿con quiénes vamos a negociar? Vamos a negociar con el mercado mismo. El mercado mismo nos dice cuáles son las posibilidades de pago que tiene, ¿no? Y ellos tienen obviamente sus techos, y sus techos no los van a superar, porque ellos son los que van a pagar por el producto. Claro. Consecuentemente, ¿no es cierto?, la negociación que tiene que enfrentar Yacimientos es terrible de difícil. ¿Por qué? Porque además, ¿no es cierto?, Brasil se ha manejado de una manera muy interesante estos últimos años, ¿no? Ustedes, si se fijan cuáles han sido los rangos de exportación, que hemos tenido hacia el Brasil, ¿no es cierto? Han sido rangos donde cuando les ha convenido a los brasileros, ¿no es cierto?, nos han bajado a los mínimos, y cuando ya el mercado no estaba tan seguro, han vuelto a subir. ¿Por qué? Porque ellos agarran e importan a su país, ¿no es cierto?, del mercado spot, ¿no? Entonces exportan gas natural licuado, ellos tienen mayor capacidad inclusive que nuestro gasoducto, que son más o menos 36 o 38 millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces ellos compran gas natural licuado y compran el mercado spot, y el mercado spot, ¿no es cierto?, está casi a la mitad del precio que nosotros le vendemos. Entonces lo único que hacen, ¿no es cierto?, ellos van equilibrando, ¿no es cierto?, compran barato, y cuando precisamente el mercado spot baja de sus volúmenes de producción o no hay seguridad, entonces nos piden a nosotros. O sea, nosotros somos su segurito, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero quiera o no quiera, o sea, nos manolean. Está ahí el tubo. Exacto, ¿no? Ahí está el tubo, y no les queda otro que vendernos, tenemos un contrato, y además pido cuando quieran, ¿no es cierto?, y bajo cuando quieran. Claro. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, que venga el barco metanero. Claro, el barco metanero, ¿no es cierto?, a él sí le compro baratito, ¿no es cierto?, pero a esto les cobro. Y voy equilibrando, claro, entonces nuestra situación es francamente difícil, Esperemos, ¿no es cierto?, que el gobierno tenga el buen sentido de colocar negociadores de primer nivel, porque la negociación va a ser dura. Yo creo que ya el gobierno debía haber mandado gente al Brasil para que esté trabajando, analizando todo el mercado brasilero. Porque, ¿cuál es su restricción de ese mercado? ¿Cuál es la restricción que va a tener el gobierno boliviano y los mismos que van a negociar por el lado del Brasil? Simple y llanamente, ¿cuál es su capacidad de pago dentro del mercado interno brasilero? Y si nosotros no conocemos el mercado interno de la misma manera que conocen ellos mismos, ¿no es cierto?, vamos a estar en una situación, pero de desventaja, pero terrible, ¿no?
sin una visión real de lo que Claro, claro, porque no sabemos cómo se está negociando y además cuál es su capacidad de pago. Cuando uno va negociando, por ejemplo, la venta de un auto, lo mejor que puede tener es tener como amigo a la esposa, que le diga, ¿cuánto está dispuesta a pagar tu marido? ¿No? Entonces, Más o menos, ¿no? si le dice, Claro, tanto puede, eso. entonces, pero Es información. es privilegiada, es una información que hay que conseguir, ¿no? Entonces, si no tienes eso, no sé, estás sonado, porque no sabes hacia dónde, no hay parámetro. No hay parámetro hasta dónde se puede pagar, hasta cuál es su capacidad de pagar. Entonces, estamos en un verdadero desafío como país. Con Brasil, con Argentina, ¿cuál es nuestra situación? Le cito el caso, por ejemplo, de Vaca Muerta, que se dice que están con planes de explotación, tienen también mercado spot, es decir, gas que llega por barcos metaneros, tienen alternativas. ¿Cómo ve esto? Y además, hace poco se ha firmado una cuarta adenda en que nos bajan, ¿no? Nos bajan, por ejemplo, el volumen comprado en función de las etapas. El estacional. El estacional en que necesitan más, como es lógico, ¿no? Entonces, al igual que el Brasil, ¿no? La Argentina plantea un desafío muy serio. Y ahora es peor porque antes teníamos a la señora Kirchner cuya relación ideológica nos mejoraba las cosas, ¿no es cierto? Hoy no es así, ¿no? Entonces estamos en una negociación muy dura y el país realmente está con desafíos muy serios, ¿no? Baja producción, nuestras demandas, que somos dos países a quienes podemos vender y no tenemos más, ¿no es cierto? Está en una situación de negociación muy fuerte hacia nosotros porque tiene ventajas cualitativas en relación a nosotros, ¿no? Cosa que no teníamos hace el 70, cuando Gerben estaba trabajando, cuando Banzer estaba trabajando, cuando Elmir estaba trabajando, cuando Gonzalo Sánchez estaba trabajando. Han cambiado las condiciones distintas. El salto tecnológico que ha tenido el mundo ha hecho de que ya no pensemos de la misma manera que teníamos antes. La tecnología ha cambiado. Desde su perspectiva, este tipo de negocios, si vale el término, ¿le hace bien a Bolivia? El hecho de que nosotros tengamos recursos y el hecho de que podamos venderlos, ¿no es cierto?, nos hace bien en el sentido de que nos va a generar ingresos. Y necesitamos ingresos para la salud, necesitamos ingresos para la educación. Ahora bien, eso es siempre desde un punto de vista, ¿no? Claro, desde el otro punto de vista dice, es malo para el tema medioambiental porque va a significar, ¿no es cierto?, que depredación, una visión extraccionista, ¿no es cierto? La visión de la izquierda de antaño, de los 60, 70, 80, era una mala palabra. Decir que vamos a vender nuestra riqueza era malísimo, ¿no es cierto? Y claro, y todavía pervive obviamente esas visiones, ¿no es cierto? Sí, entonces, cuando hablas de este tema, vas a encontrar 100 razones en contra de la visión, por ejemplo, extractivista. 100 razones, y todas válidas. Entonces, claro, pero ahora como el gobierno hoy día es el padre de familia, ¿no es cierto? Entonces, cuando eres padre de familia, ¿qué decido? No, claro, ¿qué decido? ¿No es cierto? Me mantengo éticamente, o le doy de comer a mi hijito, ¿no es cierto? Que ya desde hace algunos años vive bien, tiene su carro, tiene su celular. Ya está acostumbrado a cierto nivel de gasto. A cierto nivel de gasto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso es terrible, eso es terrible, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, es por eso yo creo que hemos entrado en un pragmatismo de poder sustentar como antes hemos podido hacer. Muy bien, doctor Hugo de la Fuente Virués, ex superintendente de hidrocarburos, analista siempre solvente en temas de energía. Le agradezco mucho por su tiempo, por habernos dado esta entrevista, y lo comprometo a estar en futuras ocasiones porque ya sabe usted, el tema de hidrocarburos es el tema medular en el país de la economía. Entonces constantemente estamos hablando justo de esto, de su evolución, de cómo va el tema del nivel de ingresos, de las variaciones, etcétera, y esperamos tenerlo en otras ocasiones, doctor de la Fuente. Un gusto, pues, es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con los despachos, que ya contamos con información por nuestra compañera Nicole Laura. En el área de política, esta mañana, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, dice que la modificación de calendario electoral daña la inconstitucionalidad del Tribunal Supremo Electoral.
El candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, afirmó que con la decisión de adelantar los comicios generales para el 20 de octubre se daña la institucionalidad del órgano electoral porque devela que es funcional al gobierno de turno. Aquí no es la fecha, precisamente. Evidentemente, en temas legales siempre se soluciona eso, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es la imagen de la institución del Tribunal Supremo Electoral, porque es como que estuviesen actuando en función del mandato del presidente Evo Morales. Porque si ellos hubieran tomado la iniciativa, hubieran evaluado si había elecciones, era el teniente maneja técnicamente o no, hubiera solicitado ante la Asamblea Nacional para modificar la fecha, hubiera sido otra historia. Pero ellos no han hecho de esa manera. El presidente le ha dicho que no tiene que haber elecciones, tiene que adelantarse y lo han adelantado. Por lo tanto, es como que el tribunal sería solamente brazo operador del gobierno central. La declaración de Pazzi se da luego de que el pasado martes el órgano electoral decidiera adelantar las elecciones generales 7 días antes, pues estaban previstas para el 27 de octubre. Esto se relacionó bajo el argumento de que esta fecha coincidiría con los comicios electorales de Uruguay y Argentina. En el informe, Nicolaura La Paz. Bien, ahí escuchamos las declaraciones del gobernador de La Paz y también candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, quien ha mencionado que la modificación del calendario electoral daña la institucionalidad del órgano del Tribunal Supremo Electoral. Esto debido a los plazos, ¿no es cierto? Se ha estado hablando mucho de esto, de los plazos a la convocatoria de elecciones. Viene por otra parte, y pasando también igual en el área de política, la diputada Valeria Silva califica de irresponsable el pedido de Revilla, el alcalde Luis Revilla, y niega el boicot político que él denunció hace 2 días. Escuchemos. La diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva, calificó de irresponsable el pedido del burgomaestre Luis Revilla, quien solicitó que se retrase por 2 meses más el cierre del relleno sanitario de Alpacoma. Asimismo, negó la existencia de un boicot político en contra de Revilla respecto al nuevo relleno sanitario. 2-3 días antes de que venza el plazo establecido, reitero, y planteado por él. ¿Por qué lo hace 2 días antes? O sea, ayer se dio cuenta el alcalde Revilla que no iba a poder cumplir el plazo que él mismo estableció. Me parece sumamente irresponsable, me parece que nuevamente en las decisiones de la alcaldía está mandando la negligencia. Lo más probable es que estemos al borde, y no quiero ser alarmista, pero hay que tomar recaudo sobre el asunto, que estemos al borde de una reedición de la crisis de basura que hemos vivido las paceñas y los paceños en enero por la negligencia de la alcaldía. Reitero, el plazo de 2 meses lo ha planteado el alcalde Revilla.
ahora, a 2 días de vencerse el plazo, pide otros 2 meses más. Me parece demasiada irresponsabilidad por parte del alcalde Revilla. A esto hay que sumarle que lamentablemente hace 2 días ha fallecido una persona nuevamente por la negligencia de la empresa Tersa. Un humilde trabajador ha sido atropellado por un camión de Tersa. Esto es inaceptable, los límites ya se han pasado desde cualquier punto de vista. En Achachicala, en el nuevo, no es Achachicala específicamente, en el nuevo lugar donde se está planteando. Recordemos que el pasado lunes vecinos de Achachicala Alto y Alto Patapampa se movilizaron por el centro paceño y cerraron las calles desde el plan autopista en rechazo al nuevo relleno sanitario. Por su parte, el gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente alertó que si el nuevo relleno sanitario se ubica en Alto Patapampa, se estaría dañando a 3 represas principales que son Pampalarama, Alpaquita y Chuquiago, además de que estas proveen el agua a la zona central y norte de La Paz. En el informe, Nicole Laura, La Paz. Ahí teníamos la información por nuestra compañera Nicole Laura y bueno, en otras noticias, el senador Campero califica de inconstitucional el decreto 2366 porque permite el ingreso a las áreas protegidas. A esta área, a este vergel, a este paraíso terrenal, donde hay más de 700 especies de flora, más de 1000 especies de fauna intacta, y el decreto 2366 es anticonstitucional, inconstitucional, porque permite el ingreso a las áreas protegidas en todo Bolivia. Esas fueron las palabras del senador por Unidad Nacional, Fernando Campero, quien denunció abiertamente que se estaría dañando al medio ambiente a través del ingreso de las petroleras a Tariquía, una reserva de flora y fauna ubicada en la ciudad de Tarija. Al respecto, el día de hoy se han instalado 70 puntos de bloqueo en la ciudad de Tarija en defensa de esta Reserva Nacional de Flora y Fauna. Cívico de más de todas las instituciones del sector público, privado, la sociedad civil, el Estado departamental, apoyando para que no ingresen las petroleras a este paraíso terrenal. El día lunes tuvimos una asamblea donde participaron más de 1000 comunarios en el área de Tariquía y ahí se aprobó claramente, por mayoría, por aclamación, el no permitir el ingreso de las empresas petroleras a lo que es la área protegida de Tariquía. En el informe, Nicole Laura, La Paz. Y en otras noticias, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe por Unidad Demócrata denunciaron que Mesa y su equipo jurídico percibieron 3 millones de bolivianos por la demanda marítima.
Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe denunciaron hoy que el equipo jurídico de Carlos Mesa como vocero oficial en la defensa del mar frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya percibió más de 3 millones de bolivianos. Y del agente en La Haya. No lo sabemos, entonces hemos hecho varias peticiones. ¿Cuánto cuesta la oficina del vocero de la demanda marítima? Y caramba, que uno se lleva sorpresas. Resulta que el equipo, incluido Carlos Mesa, ha gastado durante el tiempo que ha estado al servicio de la demanda marítima 3,5 millones de bolivianos. ¿Y en qué? Aquí está el concepto además. Las personas, que ustedes verán si las difunden o no, consultorías, pasajes, refrigerios, viáticos, salario, aguinaldo, doble aguinaldo. Esta es la planilla remitida por la Cancillería sobre los gastos que se ha desarrollado por los servicios del equipo de la vocería marítima. Ya, necesitábamos gastar esto. Estábamos revisando con Rafael y Carlos Mesa dijo que no iba a tener un cargo diplomático ni que iba a recibir remuneración por representar a Bolivia en el tema de la causa marítima. Y eso está en varios, estamos revisando varios medios digitales. En el informe, Nicolaura La Paz. Bien, agradecemos a nuestra compañera Nicole Laura por la información, la última en especial, importante porque se refiere a un candidato también a la presidencia, como lo es Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, algo que tal vez podría afectar, como lo ha manifestado Wilson Santamaría en su momento, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, aseguró que no iba a recibir remuneraciones por el hecho de vocería ante la demanda marítima. Por el trabajo, ¿no? Exacto. De vocería. Pero en habrá La que Haya. esperar también, Delia, la contraparte y buscarla para ver qué es lo que dice Carlos Mesa frente a esta denuncia, ¿no? Es una denuncia, veremos qué es lo que tiene que responder en todo caso, pero es una cifra que habla solamente del vocero. Pero fuera de haberse conocido una cifra global, tampoco se ha conocido cuál es, el detalle de gastos que ha demandado todo el proceso en Haya, en el gobierno en general. No se ha conocido. Hay una cifra bastante general que la han difundido desde el gobierno, desde la Cancillería, más o menos unos 14 millones de dólares, algo así, frente a otra cifra que salió en Chile que era de 24 millones de dólares, pero el tema central aquí está en que debería conocerse en el marco del acceso a la información, ¿no? Todas las cuentas absolutamente que ha demandado ese proceso, y no solamente las de la vocería, sino todas las otras cuentas. ¿Por qué solamente sale la de vocería? ¿Dónde están las cuentas, por ejemplo, de la contratación de abogados? De los estudios de los abogados internacionales que llevaron adelante la causa. ¿Cuánto se ha gastado eso? ¿Cuánto se ha gastado en viajes en La Haya? Esa es información realmente muy importante. Obviamente esto es parte de, ¿no?, la vocería, pero, o sea, es apenas una pieza de lo que ya debería estar abierto y expuesto al escrutinio público, ya que la gente vea en qué se ha gastado, y además sabemos con un resultado que ha sido adverso para Bolivia, ¿no? Claro, además de que también el pedido y los detalles de todo lo que se ha gastado o invertido en la demanda marítima en La Haya, ya se ha pedido hace mucho tiempo por diferentes opositores y demás, lo cual oficialistas... Pero no se conoce. No se conoce. No se Pero conoce, oficialistas manifestaban de que esto era más por molestia de opositores, que en su momento ellos estaban apoyando esta causa, pero uno necesita también como boliviano saber Por supuesto el tipo que sí. de los detalles, Los gastos, específicamente, o sea, lo mínimo, o sea, cuánto se ha gastado en ese proceso en Haya, cuyo fallo el 1 de octubre de 2018 ha sido un fallo en toda la línea adverso al país. Eso hay que decirlo sin ambajes, con claridad, ¿no? O sea, en el último
en el último 23 de marzo el presidente decía, no, pero si hay 3 aspectos que nos favorecen. Primero que la Corte Internacional de Justicia ha dicho que Bolivia nació con mar. 2, que el Tratado de 1904 no ha resuelto el pedido de Bolivia de fondo. Y 3 decía que el diálogo está abierto, pero esas son cuestiones colaterales. Lo principal, la pretensión boliviana, que era que la Corte Internacional de Justicia diga si Chile tenía o no la obligación de negociar una salida soberana con Bolivia, de sentarse a la mesa de negociación. Eso ha sido adverso y hay que decirlo con claridad. Pero no hay una rendición de cuentas, y lo digo en función de ¿qué? De que la información, toda la información que se genera, o sea, en el Estado, ¿no?, en el gobierno, debería estar al alcance del ciudadano en función al derecho humano al acceso a la información. Eso es fundamental, ese es un derecho humano inalienable, o sea, que no se puede incumplir, es un derecho humano, o sea, ¿por qué razón? Porque ya inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un fallo de 2006, el caso Clos Reyes, que dice que esa información, o sea, no es del Estado, no es del gobierno, sino es de la gente, y esa gente merece transparencia, ¿no? Y no solo por partes, sino que se presenten cuentas de qué es lo que está haciendo el gobierno. Pero, o sea, no nos vamos a cansar en APLP Radio, en Voz de Libertad, de pedir que haya un irrestricto acceso a la información en aras de transparentar la gestión y el manejo de los recursos públicos. Delia, creo que se ha cumplido nuestro tiempo, nos vamos y mañana estaremos en otra emisión de Voz de Libertad, la revista informativa de APLP Radio. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen resto de jornada. Gracias a María y bueno, mañana también con una nueva edición de la revista informativa Voz de Libertad y siempre con mucha más información. Permiso. Infame fuiste al dejarme pasar. No quisiste pelear por tranquilidad. Si esa paz que tienes no es real. Y en este tiempo no encuentro una forma real. Esto que siento en tus versos tendrá que acabar.
especial.